otras inquietudes. Me interesaba ese vaivén y que sea un tipo rutinario, porque me imagino a un vampiro como un tipo rutinario. Sí, después de una eternidad. Igual también el tipo de trabajo que hace me parece que engancha bien con esto de la eternidad y esta cosa tediosa y como no hace cualquier trabajo, ¿no? Y es como una cosa que aplaca, como decís vos. Sí, y además son oficios, son variaciones de un mismo oficio, pero un mismo oficio que suele invisibilizarse, ¿no? Que es esa persona que está ahí, que tiene que cumplir un rol, que uno Los saluda cuando trabajos que llega, hace, saluda. como la persona que limpia de noche que nadie ve, de repente al otro día está todo limpio, pero es como algo que apareció, Algo limpió que y nadie se enteró. Algo que Claro. pasó, que en realidad esos personajes cobran visibilidad cuando las cosas salen mal, porque Claro. mientras todo está aceitado y todo funciona, nadie presta demasiada atención. Hay un cuento de Chesterton, del padre Brown, en donde hay un asesinato en un hotel y el tipo lo matan en la habitación y nadie entró en el hotel. Todos los testigos dicen que nadie entró. El que entró fue el cartero. Claro. Un tipo disfrazado de cartero y el cartero entra, deja las cosas y se va. No es una persona. Juega con esa idea. Con ese tipo de invisibilidad. Por supuesto uno la exacerba, ¿no? Busca jugar con eso. Y sobre todo en momentos claves también en donde la mirada estaba puesta en otras cosas. Claro, porque ese es un poco también el centro, está estructurado en los tres momentos estos de la historia. ¿Por qué elegiste estos tres habiendo tantos? Me interesaba que justo el otro día se presentó una antología que hicimos, en la que participé, sobre el bombardeo del 55, y que es un hecho histórico bastante ninguneado, digamos, o sea, y es tremendo, es un hecho histórico tremendo, o sea, es el debut de la aviación fue la Armada. Fue el debut. Claro, que gustaron así. Lo primero que hicieron fue bombardear la ciudad, su ciudad. Y además con una hazaña, hay un tipo, pues, investigué un poco y lo usé un poco de referencia. Uno de los pilotos, cuando se le acabaron las bombas, tiró los tanques de nafta. Contra su propia gente, contra su propia ciudad. O sea, murieron más de 300 personas, hubo muchos heridos, todos civiles, ¿no? Y es como, está como muy silenciado. En la literatura aparece en las brújulas muertas de Roger Plau, y me interesaba, nada más que quería utilizar el centro de la ciudad y un hecho histórico que un poco con el caos que produjera favoreciera, perturbar un poco su rutina, pero también favoreciera algunos movimientos de Drottman. Que después me dijeron qué significaba, yo le dije a la amiga no me acuerdo, pero si lo googleamos le quedaba bien Drottman. Okay. Ahora me voy a fijar después, pero le quedaba bien. Y bueno, y después quería elegir momentos también muy marcados, muy críticos, pero con la distancia suficiente para que uno percibiera que el tipo no envejecía. Entonces, por eso elegí. Porque si bien no aparece la palabra vampiro en el libro, las tres carátulas de los distintos momentos son todos que tienen nombres, tienen palabras, son todas criaturas vampíricas de distintas partes del mundo. Algunos son más reconocibles que otros, pero son de todas partes del mundo. Hay algunos que son muy graciosos, a veces son muy surrealistas. Siempre me acuerdo el Dachnavar, que es un vampiro croata que para matarlo en el cementerio tenés que sembrar, creo que eran margaritas, poner margaritas. Hay que sembrar margarita en la tumba. Porque no puede evitar recogerlas y entonces juntar, y si hay muchas margaritas no se va a dar cuenta, va a amanecer y va a morir. La maldición romántica. La maldición del pajarón. Y la construcción de este vampiro, tus lecturas vampíricas, nosotros hicimos como un recorrido, no te lo mandé, pero hicimos un recorrido en la guía, armé una guía, perdón. Igual la que armé fue larga, pero hice un recorrido desde Agustín Calmet y la historia de los revivientes de... ¿Cuál? Hay un estudio que le encargan en realidad a
un teólogo muy importante que se llamaba Agustín Calmet. Calmet, sí. En donde el tipo habla Está siempre en de... las antologías. Claro, bueno, yo en algún momento me agencié el libro y es un informe sobre los vampiros y la situación de los vampiros, súper interesante, pero que también muestra como toda esta alteridad del vampiro en Europa con relación a la centralidad y a los márgenes, y esta idea de que el vampiro siempre está viniendo desde los márgenes, que no, o sea, o por lo menos en esta época del vampiro, donde el vampiro no surge hasta Stoker en la ciudad. El vampiro es boyardo, o es boyardo, o es un noble, o es un bicho de pueblo, o es mitología de pueblo. Y el gran problema de Agustín Calmet, por lo que le encargan este ensayo, porque el tipo tiene que decidir si alguien está reviviendo o no. La cuestión política de la resurrección, de quién es la resurrección y quién está operando acá. Fuimos recorriendo desde ahí, después también les mandé Nosferatu para ver, y también les mandé una película que para mí hablaba muchísimo con el libro tuyo, que es Let the Right One In. No sé si la viste, es una película de Islandia, Noruega, Dinamarca, una cosa así. Me encantaría verla, me gusta mucho. Que es una vampira que es una niña que tiene una especie de... ¿Alguien la vio? Yo la mandé. Que la niña que está basada en una novela. Sí. Déjame entrar. Déjame entrar, sí. Peliculón. Sí. Para mí habla mucho con ese vampiro urbano. La pregunta es ¿qué fuentes vampíricas trabajaste? A mí es una película que me encantó, me acuerdo de haber visto, la verdad que es bastante cerca, me imagino, de la escritura. Y lo que me interesaba particularmente de Déjame entrar, la chica que no envejece, que necesita ayuda, ese momento tremendo de cuando vos te das cuenta, y cuando el chico, el rubio se da cuenta, que el viejo que la ayuda alguna vez fue un niño como él. O sea, que él está entregando su vida a cuidarla de alguna manera, no especifica qué va a pasar, pero ese momento me parece muy bueno. Es una muy buena película. Después tiene otra película, no es el mismo director, pero otra película sueca que se llama Border, que es sobre unas especies de son como trolls ahí en el límite, gente muy con deformidades, pero que en realidad son otra raza y que vive, es una mujer que trabaja en un aeropuerto. Y hay una historia de amor ahí muy interesante, basada en un cuento del mismo autor, pero no es el mismo director. Volviendo a las fuentes, hay muchas historias de vampiros que me interesaron siempre. Es una figura que me interesó siempre, tanto de la literatura como en el cine. Vi mucho cine clase B, entonces, bueno, Jeff Franco. ¿Hay algo bueno ahí en el clase B? ¿Hay algo que es bueno que decís, puta, esto está bueno? Sí. Más allá de la risa, ¿viste? No, pero, para mí por ahí las películas son muy desparejas, pero hay momentos increíbles. Claro. Ponele, Jesús Franco, o Jeff Franco, que es un director español, hizo 100 películas, empezó con el terror y se fue más para la pornografía, y películas muy delirantes. Él hacía la música con muy poco presupuesto, y él llegó a hacer un Drácula con Christopher Lee y Klaus Kinski. Klaus Kinski haciendo de Renfield. Pero cuando aparecen lobos son perros policías, te das cuenta. Ahora, tiene escenas y el Renfield de Klaus Kinski es genial. Y ahí está una escena de la celda. Yo en una entrevista vi que le decían que por qué había dejado la escena en la que Renfield, que está en la celda, se veía la sombra de la cámara. Y él dice, ayer hice 2 tomas. Una, Klaus Kinski estaba muy bien, no se veía la cámara. Y en otra, Klaus Kinski la rompía, pero se veía la sombra de la cámara. ¿Vos cuál dejás? Para mí, porque hay algo del artificio que también me interesa, de no buscar
que la literatura o las historias fantásticas tengan un sesgo realista, ¿no? Entonces, si el artificio es visible, vos podés hacer el pacto igual y entrar igual. Es otro mundo. Bueno, ese otro mundo puede ser muchas veces más interesante que una superproducción en donde todo se ve muy realista y me parece que a veces el efecto especial... a mí me gusta el cine clase B, por ejemplo, Lucio Fulci, un italiano, que no hace especialmente vampiro, pero tiene posesiones demoníacas y siempre tiene cuerpos que se deshacen y se cuelga con los cuerpos, son minutos del cuerpo deshaciéndose con música, un jazz de shopping center. Pero duran tanto esas escenas, que pasa algo ahí. ¿Qué está queriendo hacerme este tipo? Porque algo te hace, definitivamente. Pero me fui por las ramas. Hay muchos vampiros que me han atraído. El Nosferatu, por ejemplo, de Murnau, siempre me pareció interesante porque justamente no es esa cosa... está más cerca a Drácula en realidad, porque Drácula no es ese vampiro enamorado que está en el cine. Hay que ver que que ahora viene una de Luc Besson. Sí, creo que sigue la misma línea de la de Coppola. Sí, la cosa romántica. La cosa romántica. Pero se la perdonamos. Se la perdonamos, pero tiene un protagonista que puede ser un poco más bizarro. Sí. Caleb tiene una cara muy rara. Sí, el que le gusta... ¿Quién invocó a alguien? El que le gusta a Mariana Enrique, Sí. creo que anda enamorada y lo postea todo el tiempo. Yo lo conozco porque Mariana lo postea todo el Porque tiempo. postea, sí, claro. Y después, los otros días, si son fanáticos de lo gótico y de seguramente lo conozcan, pero estuve charlando con Santiago Caruso, el ilustrador ubica, es una bestia, los libros del Hay un Zorro montón Rojo, de libros del Zorro Rojo, es increíble. y está haciendo un volumen sobre vampiros, con no solo ilustraciones, sino textos, porque ha investigado muchísimo, y se puso a leer sagas islandesas, en las que leyó Kamen, para informarse. Sí. Pero estas sagas irlandesas no son sagas épicas, son sagas catastro. O sea, nació, vivió acá, fue dueño de estas tierras, hizo esto, murió. Y en eso, en un momento dice, murió, revivió, volvió a morir, revivió, finalmente lo mató Olaf. Y ahí termina, o sea, todo muy, muy seco, cosas que él encontró, le creo. Y ese tipo de cosas me interesan mucho para sacarle a ese glamour, que es un glamour occidental, que es un glamour que tiene que ver con una sofisticación, con lo que nosotros consideramos atractivo o atrayente, porque esa cosa del vampiro seductor. A mí eso, por supuesto, me ha seducido muchas veces, pero el ansia que Catherine Qué no voy a negar qué que fuerte el sentí. ansia me mata todavía. Pero quería explorar otra cosa y tratar si le voy a dar la voz al vampiro, que en general no suele tenerla, por ejemplo, Drácula es el único que no opina, ni habla, ni dice, bueno, ¿qué estoy buscando? ¿Qué quiero hacer? Bueno, si le voy a dar la voz, quiero que no sea una voz que me seduzca, al menos desde esos lugares. Me seduce, sí, desde su búsqueda en la escritura. Cómo la escritura lo va transformando y le hace cosas, porque esa es otra cosa que me interesaba. ¿Leíste Gilgamesh del cómic argentino alguna No. vez? Hay no sé quién es, pero se publicaba en el Tony, una historia que me amarga mucho y cuando puedo la cuento con respecto a la inmortalidad, que Gilgamesh, la leyenda de Gilgamesh, asirio, babilonio, no me acuerdo dónde era, que era un tipo que era inmortal. Entonces hacían el cómic y lo ponían en un montón de épocas distintas, lo ponían en el viejo oeste, lo ponían en Egipto. Tipo Morcinder. ¿Cómo? Tipo Morcinder. Sí. Y era un cómic de estos del Tony. Sí. Y en una de esas lo ponen en una nave en el espacio y dicen, bueno, han muerto todos, la nave tiene una inteligencia artificial que le habla,
han muerto todos y quedan 12 horas de batería. No vas a poder morir, le dice la nave a Gilgamesh, pero bueno, me voy a despedir. Y la angustia la angustia de este inmortal y de ser el último. Y quedar varado ahí. Lo sentí ahí como en esta angustia. Otra de las cosas que me llamó mucho la atención es el manejo del hambre, por eso creo que me acordé de Déjame entrar. Por el manejo del hambre, el manejo de la comida. Porque vos decías que no buscabas tanto la rigurosidad, etc. Pero la forma de alimentarse la trabajaste un montón. Sí. Sí, rigurosidad en el sentido, yo tomé, no todas, pero creo que sí, las variables más o menos con lo que uno puede reconocer un vampiro, digamos. Y además me parece que es casi es el motor vital que tiene, ¿no? Porque no tiene intereses específicos, no tiene tiempo libre, o sea, es propietario, pero no tiene tiempo libre porque no lo necesita, en realidad lo único que necesita, o sea, es el círculo de la alimentación, la recuperación, el descanso, y cuando aparece la curiosidad, que aparece de la mano de la escritura, se lo descoloca. Se siente como un poco como en Orsay, tiene miedo de que esa curiosidad lo delate y que un poco le pasa, como por ejemplo cuando se mete abajo de la cama del hotel de esa pareja, hay algo ahí que no termina de entender qué es lo que le pasa. Pensaba en la alimentación y en las drogas y todo ese trabajo con las drogas, la escena con el dealer, no me acuerdo, la tengo marcada y yo la voy a buscar, ustedes pregunten otra cosa. Pero... Sí, como que arranca tranqui con el cloroformo y después como que va escalando y dices, ok, listo, va por acá. Y son muchos años, Sí, hay que seguir hay que buscando encontrar nuevas nuevas técnicas. soluciones. Claro. Esto de que él también tiene como sensaciones de abstinencia justamente es porque al consumir esa sangre que está con heroína, él la tiene también, ¿no? Claro. Sí, hay algo, obviamente lo empieza a afectar de alguna manera. No de la misma manera que afectaría a un ser humano, pero la idea es que también eso lo afecta. Tengo marcada esta charla con el dealer que ellos hablan y dicen, uno de esos 3 según mis cuentas se muere esta noche, que están los yonkis ahí. Por eso me quedé, la gente cree que tiene que alejarse de la tragedia para que no le toque. Pero eso es un error. ¿Quiénes son los inmunes, Drotman? ¿Sabes quiénes son? Lo enfrenté tratando de alejarme, los ojos de Kit eran 2 ranuras ciegas, su risa era muda. Los testigos, Drotman, vos y yo, los que tenemos estómago para estar cerca, para verla. ¿Ves sus alas? ¿La escuchás aletear por el cuarto? Eso me reventó. Eso fue hermoso, eso fue absolutamente hermoso. Se llevó un dedo a los labios y extendió el brazo, extendió el otro brazo señalando al aire oscuro de la habitación. Su brazo hacía un movimiento circular como si siguiera el vuelo de un ave carroñera. A mi pesar miré también. Nada vi, nada veíamos, pero los dos mirábamos el vuelo. Los dos escuchábamos el aleteo. El vínculo de él con la muerte es, bueno, le es esquiva. Le es esquiva. Y esta cosa de los testigos me gustó muchísimo, cómo pusiste ahí al dealer y al vampiro en el mismo lugar. No me acordaba bien de ese diálogo, me gusta. A mí me rompió, porque además los vi señalando y diciendo, mirá, ahí está, y los dos lo veían, porque los dos dan muerte. Son como los dos dadores de muerte, y este Kid culeado también es un dador de muerte. En el mismo lugar del vampiro, me pareció. Fuerte. Pues a mí me gustó también como esto de la imagen de palma, dorso, como mirándose en ese diálogo que tiene, no recuerdo el personaje, pero que mató a su mujer y que también tuvo esa sensación de estar mirando y no reconocer fui yo, quién hizo esto, como que soy, como esa sensación de monstruosidad. Igual a mí, justamente una de las cosas que me interesa cuando uno intenta darle la voz o tratar de acceder a la interioridad de una otredad que es la otredad del monstruo, yo, o sea, no considero que Drotman, Kit me parece mucho más hijo de puta que Drotman.
Sí, o sea, son los dos dadores de muerte. Kit creo que es más malo, sí. Moralmente, Kit es más mal. Tiene no opción. Podría estar eligiendo de Tiene dos, opción, así claro. quisiera. Drottman- Drottman no. Claro, Drottman o sea, no es alguien a quien yo quisiera encontrarme por un callejón oscuro en la medianoche, pero no considero que sea un personaje necesariamente que esté del lado del mal, porque esa es otra cuestión que está muy pegada al vampiro, digamos. Incluso como él dice, me nutro, como, bueno, es una necesidad que tiene su cuerpo, pero no es como, bueno, voy a matar, a comer, me nutro. Como, Sí. totalmente. Sí, no, por momentos, con la droga o cuando tiene esas dos mujeres en la segunda parte que las tiene algunos momentos que uno podría pensar como sádicos. Sí, medio asesino serial también, ¿no? Como que en un momento empieza a jugar con esto de que el último que tiene capturado en la casa, que rece por la otra persona que tiene capturada en el hotel, es como... Sí, Se vuelve más mira, no sádico lo había ahí. pensado eso de que como una especie de ritual de asesino serial. Lo pensaba en relación a que empieza justamente entre la escritura y la droga, empieza a desbarrancar, digamos, se empieza a ir al pasto, digamos. Empieza a tener caprichos, empieza a... No le alcanza con la rutina, con lo que hace siempre, y de pronto la aparición de Lucrecia también lo perturba. Entonces Empieza a jugar con la comida. empieza a jugar con la comida y a establecer vínculos. O sea, con Omarcito es. Omarcito. Sí. El vínculo con Omarcito es lo más cercano que puede llegar a tener un vínculo más o menos cordial. Sí. Y los falsos Omarcitos, que Y siempre los- pones en claro. Es un muy buen flash. ¿Qué más? Lo liminal, el espacio de habitar, porque el vampiro necesita hospitalidad como su requisito absoluto, y el espacio que habita dentro del fuero interno, pero lejos de la casa. Para mí encontraste un lugar perfecto ahí, porque el peligro de este tipo es que no necesita una invitación completa. Está admitido desde siempre. Claro, sí, está por contrato. Está por contrato en la hospitalidad, y ese es como siempre el gran problema a resolver en la novela del vampiro, al estar esta regla de déjame entrar, Sí. y este tipo siempre estuvo adentro. Eso me pareció muy, muy increíble. Sí, y en el hotel, donde tampoco hay una pertenencia, también le permite eso, también otro tipo de movimientos. Tuviste que buscar estos espacios de liminalidad. Sí, a mí los espacios físicos de las ciudades, en particular en este caso de Buenos Aires, me atraen mucho, y ahora en la novela que escribí también trabajé con algunos espacios que hay cosas increíbles que uno puede identificar, no en esta novela, pero en esta que terminé, ahí tomé sobre Sarmiento, entre Sarmiento y 9 de Julio, digamos, hay un edificio de 9 pisos, así estilo francés, y arriba de todo de eso hay un chalet de estilo normando. Sí, ¿Lo vieron? sí, toda la vida lo vi. Bueno, eso lo hizo el edificio pertenecía a un tipo de un mueblero que vino de Valencia, se llenó de plata, el edificio entero era la mueblería de él, pero vivía en Banfield y estaba podrido de tener que irse hasta Banfield, y le gustaba ir a veranear Mar del Plata, y dijo, me hago un chalet tipo Mar del Plata arriba. Así se me quedó quedado a dormir la siesta, y se lo hizo ahí arriba. Y todas esas cosas. Es horrendo y aplaudo. Pero a mí lo que más me interesaba de eso es que lo construyó en la década del 20, antes que la 9 de julio existiera. O sea, desde ahí arriba él presenció toda la destrucción no sé si vieron fotos de lo que fue para construir la 9 de julio. O sea, el tipo se asomaba, en vez de ver el mar, veía las topadoras barriendo manzanas. Un hombre del siglo XX, claramente un tipo que disfrutaba del siglo XX. Pero me interesan mucho los espacios de la ciudad, incluso los espacios ciegos, que siempre hay espacios ciegos, el lugar en la cuevita donde vive en la segunda parte, bueno, ese tipo de cosas.
Y todos bien, están de alguna manera inspirados en edificios que ubico. A los que, a uno entré, pero hay dos que, a los que nunca entré, pero que desde afuera me los imaginé por vuelta en diagonal, el otro también ahí sobre el 9 de julio, y el otro en Belgrano. Sí, estaba dicho que era en Belgrano, porque para mí era en Belgrano, pero no sé si estaba dicho que era en Creo que Belgrano. está dicho, sí. Me lo imaginé muy Belgrano. Estuve viviendo un tiempo en Coblan, no vuelvo más a vivir acá en Capital, pero ahora me mudé de vuelta a San Isidro, yo soy de allá. Pero viví 3 años en Coblan y los edificios me dan miedo, justamente porque lo que me da miedo es lo que se encargaba yo, no puedo creer. Venía a vivir en un edificio que el chabón sabía todo, saben todo, qué personaje siniestro, y ni hablemos de Franchella. Ni hablemos de Franchella, pero qué tipos siniestros, todos, además se juntan a tomar birra en el chino de la vuelta, todos los encargados, son una secta de data, boludo. Bueno, de hecho siempre fueron personajes bastante turbios. Tienen mucho peso. A mí me intriga, por ejemplo, con el que está en el edificio que estoy, tengo buena relación, pero sale de vacaciones y está en su casa. Por ahí se va a Santiago del Estero, pero en general está ahí. Y sale menos todavía porque no quiere que lo vean, porque no quiere que le pidan cosas. Claro, no te quedes en tu lugar de trabajo, no sé, hacer. A mí eso me inquieta muchísimo. Estás de vacaciones y vos lo ves ahí en la oscuridad de su casa. Bueno. Yo no lo conocía, no curtí mucho Capital hasta acá, que nos vimos hace 6, 7 años a trabajar acá, pero no los conocía mucho y me parecen increíbles. Pero sí dan miedo. Si alguien tiene alguna pregunta, yo sigo. Sí, yo estaba pensando en cosas que eso. Me llamó la atención como mirar las fechas que en un mismo día le escribía varias veces. Sí. Como, ¿hay algún porqué o por qué se te vino a hacerlo de esa forma? O sea, entiendo que es como una especie de registro constante de lo que él va viviendo y que necesita escribirlo para recordarlo, para entenderlo, para procesarlo. Pero... Yo me iba guiando más que por eso, pensar en esos días y las urgencias que podía tener, la inquietud, porque en los 3 momentos lo que va sucediendo, si bien sobre todo en los 3 momentos surgen cosas argumentales que empiezan a perturbarlo un poco, pero también a mí la propia escritura lo lleva, la escritura es un vicio, ¿no? Entonces, y además yo he trabajado por ahí en algunos talleres en espacios, por ejemplo, en la planta Toyota, con operarios de la planta Toyota, y el primer ejercicio que hacíamos siempre era, salían a trabajar bañados para irse a su casa y tenían que verme a mí, era durísimo, pero era, bueno, escribamos, tomemos algún momento del día, ¿qué pensamos cuando no pensamos en nada? Y tomar esos pensamientos que suelen ser pensamientos en loop, que nunca progresan, ¿no? Me baño hoy, pienso tal y me acuerdo de tal cosa que me preocupa, me olvido. Mañana, cuando me vuelvo a bañar, arranco el pensamiento desde el mismo lugar. Vuelvo a... Y lo que hacía la escritura en ese taller, por ejemplo, es llevar ese pensamiento más lejos, ¿no? Ya no puedes volver al punto de inicio. Cuando el pensamiento se vuelve escritura, se expande, llega a lugares en donde uno no esperaba que llegara. Y me pasó, le pasa a Brodman, y en la planta Toyota, por ejemplo, uno de los operarios hacía 10 años trabajaba ahí y leyó el texto que era qué pensaba cuando estaba en la ducha, empieza hablando de preocupaciones cotidianas de su día a día con sus hijos, termina hablando de que es hijo desaparecido, no lo sabía ninguno de sus compañeros. Hacía 10 años que trabajaba ahí. Un momento, un palazo los pegó a todos, pero a mí eso que revela la potencia de la escritura siempre me encanta, me conmueve. Recién se hablaba de libros innecesarios y
me parece que la literatura, si tiene una potencia, va por ahí, porque su bastión es la falta de necesidad, pero también lleva pensamientos a lugares donde uno no sabe que podían estar. Me fui por las ramas, pero No, pero a mí me está bien, interesaba que sí. Drothman viviera eso, digamos. Claro. Es el único acceso que yo tengo a la experiencia de vida de él. Sí, esa especie de vínculo ambiguo que tiene también, porque como me parece que como al igual que con el alimento, por momentos es una necesidad y por momentos le repele. Las dos cosas. Sí, y es que también es todo el tiempo lo mismo, o sea, a mí me encanta comer asado, pero hay un momento en que es aflojale. Y es una relación con algo que consumís, con algo que es muy importante para vos, muy necesario, siempre tiene estas ambivalencias y estos vaivenes. Y registrados hace que tengan más sentido o uno pueda identificar a dónde hay posibles peligros, digamos, para esa rutina que sí o sí tiene que mantener. Es que cualquier cosa que lo sacaba de esa rutina monótona y tediosa y aburrida de su eternidad, se terminaba escapando de eso, digamos. Cuando encontraba un poquitito de placer en lo que sea que fuera, ya sea escribir, ya sea comer, ya sea, se asustaba y se corría. Sí, intenta volver a la madriguera, digamos, que la madriguera podríamos decir que es la eternidad misma, porque, o sea, él es inmortal, pero la eternidad, o sea, es una relación con el tiempo que él tiene. No es una condición que él tiene, o sea, no hay pasado, no me acuerdo del pasado, apenas tengo cuadernos, a veces me olvido, ¿los tengo o no los tengo? ¿Los perdí? ¿Cuándo escribí este cuaderno? Esa relación que tiene con la memoria bastante frágil. Sí, al no necesitarla quizás más que a corto plazo, o sea, recordar los últimos 20 años, que sería su corto plazo, es como, sí, es un mar. O que vuelvas a... No, pero esto de la repetición Eso en un iba a mismo decir, día, yo lo pensé por ese lado, como que él trata de adaptarse a nuestro tiempo, pero en realidad no lo entiende. Claro. Entonces como que quiere escribir un diario ordenado por día, pero en realidad no le dicen nada, o sea, un día no... Sí, vive en no. otro espacio-tiempo y no... Como que no- como que el como día que en no realidad no ordena significa como nada, un él principio trata- y un fin que tiene como una secuencia Claro. en un tiempo de espacio es otro tipo Para de nosotros espacio. tiene un sentido, que Incluso en sea un momento 13 se o olvida que era 14. sábado. Claro, como- sí. Claro, como que trata de adaptarse a nuestro mundo y nuestro tiempo, pero se Es le parte va. de la simulación que tiene que hacer para sobrevivir, digamos, para no llamar la atención. Porque es su mayor tentación, no llamar la atención. Claro, pero como en realidad no lo entiende, se distrae y... Claro, y por ahí vuelve a escribir varias veces en un mismo día, como que yo iba mirando, otra vez está el mismo día, Sí. ok, listo. Entonces, Con los chicos se distrae mucho con la pareja. Sí. sí. Ahí se le rompe algo. Yo creo que empieza a tener como rasgos de humanidad y Ahí tener hay algo- curiosidad por algo. Y porque ellos también se esconden. Y Sí. una Claro. añoranza y una envidia. Sí, eso. A mí Sí. es como que me da lástima. Sí. Es como, qué garrón, tipo, no morirte nunca y que toda tu vida sea eso. Absolutamente nada. Aparte Que ni como siquiera te viviendo- guste hacer lo que haces. Lo Bueno, tengas que hacer igual. Cuando era chico y miraba algún documental de National Geographic y que te hacen el círculo vital, ¿no? Que te hacen verano, otoño, invierno, primavera, otra vez verano, me resultaba asfixiante. Eso Es un círculo. y él tiene un poco esa relación con la vida, digamos. No estoy seguro, incluso era un desafío en un momento, hubo un intento de adaptación a cine, la trabajamos, porque no hubo plata en ese momento, pero Para mí la hay ahora en Netflix, está esa plata. hay que saber Por ahí venderse. La plata está en algún lado. Si llegaba a hacerse un teaser, hicimos, porque el Drothman, ustedes dirán qué les parece, pero Drothman iba a ser, se había enganchado mucho con la novela Capusotto. Ah, Sí, por favor. Sí.
Sí, o sea, al principio fue que asco y después dije, claro, qué asco. Sí. Y justo quería hacer un personaje que lo sacara un poco de ciertos registros en los que siempre está, y se había enganchado. Hicimos una primera versión, pero cuando nos juntamos con productores, o sea, un productor que era el que estaba organizando, cuando nos juntamos con productoras, o sea, había algo de buscar, bueno, la humanización de dónde está al lado, donde uno puede identificarse, encontrar y yo le dije, mira, está todo bien, pero si quieren que yo esté en el guión o sea, si ustedes quieren hacer cualquier cosa con la figura de Drottman, está Pongan bien, la plata y pongan listo. plata, yo me voy. Si quieren que yo esté, lo único que necesito respetar es la naturaleza de Drottman. Podemos cambiar los años, podemos juntar esto, podemos hacer todos los movimientos que necesiten por producción para gastar menos plata, pero Drottman es Drottman. Drottman no es. La curiosidad de Drottman no es. Yo no creo que sea una curiosidad. Es la curiosidad no me sale ahora la película, del que se dedica a los insectos. Un entomólogo. Un entomólogo. Yo lo pensé así, sí. Es la curiosidad. Como la curiosidad de alguien que mira de afuera y trata de entender. Claro, y que incluso documenta, trata de entender, pero sin que ahí se le juegue la libido, me parece. No me parece que él tenga. Porque siempre tenemos la tentación de pensar que el punto de llegada es lo humano, ¿no? El personaje se va a humanizar, es un monstruo, pero se puede humanizar, o se alejó de la humanidad y se convirtió en un monstruo. Esto es un camino paralelo, no hay punto de Pensaba en Frankenstein que hay como esta idea. ¿Querés una servilleta? No, pero es con la alergia, alergia sí, y se por me la cierra, no es que Igual tenga. yo sí sentí como ciertos puntos de contacto porque como que lo que yo sentía a lo largo de la historia como esta dimensión de lo monstruoso que en algunos puntos también tienen cosas como en contacto para mí con la realidad en la que vivimos, esto de la soledad, de ser anónimo, de que todas las caras son iguales, que todos los días es lo mismo, como que hay algo también de hoy en día cómo se estructuran los vínculos en donde no hay tanto por el sentimiento de pertenencia, sino que cada uno es sobreviviendo con la naturaleza propia, que tiene un poco de monstruoso también, como que yo lo sentí poco conectado así, como más con la realidad de lo humano, no sé. Claro, y tal vez sea la realidad del humano más conectado con lo monstruoso. Totalmente, Eso sí. es, ¿De qué claro. año es? 2017. Todavía no había full redes, ¿no? Había, pero no sé si tanto. Sí, era más Facebook. Era ponele. más Facebook. Porque esa desconexión Sí. también monstruosa fue. Y no, yo pensaba mucho en. O sea, la leía y obviamente para mí el diálogo con Frankenstein estaba presente, pero claro, Frankenstein en algún punto, el monstruo de Frankenstein y su redención tienen. O hay un castigo, hay algo que. Frankenstein, el monstruo quería ser humano. El monstruo quería ser humano, añoraba y. Sí, ¿el monstruo quería ser humano o quería alguien que compartiera su Sí, su alguien- monstruosidad. Yo Que lo quería- trataran me como hiciste un a mí, ser humano. yo no tengo con quién vivir. Haceme una no me compañera, haces- sí. Haceme una compañera. Claro. Haceme una compañera. Ah, ¿no me vas a hacer una compañera? Bueno, ahí me enojo. Entonces, y Pero ahí, también en el momento vivía con una familia, espiando una familia y quería ser parte, como que quería ser parte de... Sí, él deseaba otra cosa. Deseaba Yo que lo trataran pensaba, como un humano. lo pensaba por los diarios del monstruo o la voz del monstruo cuando hablaba, pero claro, no tiene ningún. El Rodman no tiene ningún destino. Es eterno. sí, podríamos seguir sumándole épocas. Sí, Claro. momentos Pandemia. trágicos. Y aparte que Ah, no, sí, o sea, la sí. pandemia. Pandemia, un capítulo de pandemia. el conserje 2. Adaptaciones, solo cómic, ¿no? Cómic, cómic no lo pensé. Ahora sale una novela gráfica que escribir, pero es de ciencia ficción. También tiene un personaje, hoy que hablabas de este Jiménez, dijiste, es un
telépata varado en un satélite. Ok. Telépata finlandés. Otra cosa. Tranquilo. Pero me interesan los personajes en general solitarios. Pero justo ahora a la tarde tengo que ir a la Semana Negra. Y algo de lo que siempre, desde como editor o desde la escritura, me pasó con el género negro y el policial, es que los personajes marginales de esos mundos suelen ser marginales que miran hacia el centro. ¿Qué está pasando en el centro? Lo miran con deseo, lo miran con odio, lo miran con miedo, pero miran hacia el centro. Los personajes de los géneros más fantásticos, más queer, no miran hacia el centro, están mirando hacia afuera, ¿no? ¿Qué hay afuera? O sea, también miran con odio, miran con amor, miran con deseo, miran con miedo, pero están mirando otra cosa. Por mí me siento mucho más seducido por esa búsqueda. Y me parece que Rodman mira o ve hacia un lugar en donde nosotros no. Yo, en ese sentido, ponerle un freno a la imaginación y decir, porque la imaginación tiene límites. Y hay que aceptar que la imaginación tiene límites, porque que la imaginación tenga límites le da valor a lo que sí se puede imaginar. Y me parece que hay que aceptar que no podemos imaginar todo lo que está en la cabeza de un otro, porque siempre está esa expresión, ponerse en el lugar del otro. Una expresión muy tramposa, porque si te pones en el lugar del otro, ¿dónde está el otro? ¿Lo sacaste de ahí? ¿Lo corriste? ¿Qué hiciste con el otro si te pones en su lugar? Me parece que por ahí es un poco apresurada, hasta semánticamente. Le tenés mucho respeto a tus personajes, a Sí. su espacio personal. Me parece que a mí me parece importante eso, tratar de cuidar que hay un espacio al que yo no tengo acceso, y que además es un espacio que también yo no tengo acceso, pero tal vez un lector sí tenga acceso a determinadas, pueda o le sirva imaginar determinadas cosas y pueda construir otro texto desde ahí, digamos, de imaginarse otra cosa, darle otro sentido al texto. Pero sí me gusta así respetar a estos personajes, sobre todo cuando son tan otro, ¿no? Porque, Me acordé de la observación que hace Brodman de las moscas, cuando te decías de mirar el centro, como que las ve que giran alrededor de otro centro Otro, sí. que él no diría que es el centro, y en esto de que hay varias simetrías y Sí. nosotros vemos una, sí, pero las moscas, bueno, ven otra y giran en torno a ese centro. claro, Ah, que me- tengo que me- leerlas, pero- Pero aparte vuelve sobre las moscas varias veces. Sí, está. Sí, como que se crea un centro. ahora que lo dijo me acordé, ¿no? Estaba pensando me en eso encanta. mismo cuando lo escribí. Sí. Una novela olfativísima, ahora que Sí. me acuerdo. Marqué olores por todos lados, muchos olores, y me ayudó muchísimo. Me sorprendió el recurso, que no sé si lo tenía tan presente en alguna otra cosa, pero súper presente. Es que, pensando en la naturaleza de la criatura, para mí el desarrollo del olfato y esas. Vieron que no escucha, todavía no ve del todo bien, bueno, me parece que eran condiciones de adaptación también, ¿no? Pero no solo como su recurso, sino en las descripciones estaba claro, sí, o sea, no solo como su sensación, bueno, igual siempre habla él, capaz que ahí me perdí yo a veces. A veces lo veía como más desde arriba, Claro. inclusive, aunque siempre esté hablando él, muchas veces se armaba el escenario y el olfato era súper importante. Muy bien. Sí, se la pasa viendo cosas. Sí, me llamó mucho la atención en ese momento que él como que tiene ese vómito, no sé qué es, y no tiene olor, y no lo puede descifrar, y está como también
viendo un poco su pulsión de muerte, que también ve el amanecer, es como que hay algo ahí que no terminé de entender qué pasó, pero me gustó. Sí, como que tiene Yo medio- tampoco. Quizás es como ese delirio que decís vos de, bueno, empezás a consumir sustancias, se va como, empieza como ahí a querer explorar otras cosas. Yo ahí me acordé del perfume, el libro. Sí, Sí. tal Que cual. también está todo El centrado tema en los con los olores, y olores él no es tiene, terrible. el que es el asesino, él no tiene olor, ¿Por qué el no pobre que bancamos no ese tiene libro olor. como canon? ¿Por qué no nos gusta el pochoclo? Cuando ese libro es una de las mejores cosas que he leído en mi vida. Sí, ¿Cuál? A mí me voló la cabeza el Sí, perfume. pero es como que lo escondemos como se esconde Isabel Allende o a Harry Potter. Pero porque tuvo mucho éxito y eso también a él le Cagada, porque es una cosa increíble ese No, yo libro. no sabía que había que esconder. Yo no, Bueno, por eso pero no vi la no- película. yo noté que la gente lo esconde, no A te mí me tiran, no, encantó. leí el perfume. Claro. A mí es buenísimo el perfume. Y lo de las caras mortuorias, que como que lo repite varias veces. Eso como que para el personaje es más bien como, bueno, son caras que quizás ni siquiera necesito recordar porque van a desaparecer. Sí. Sería como algo así. No me acuerdo exactamente el momento en que lo plantea, pero él sí, él tiene ese desapego que tiene con nuestra condición de vida. De alguna manera le hace ver también nuestro arco vital, digamos. De hecho lo ve, Lucrecia la ve cuando es joven, la vuelve a ver y si tuviera una relación con ella la vería morir también, digamos. Entonces es como que inevitablemente el deterioro para él está presente todo el tiempo. Pero, perdón, algo respecto al respeto y no entender determinadas acciones o cosas que haga el personaje también me parece importante, porque si no, que todo esté atado en una lógica de causa-consecuencia, de funcionalidad o perfil de personaje, que vos decís, no, hace esta cosa porque es así, o hace esta cosa porque necesita esta otra, piensa esto, o sea, que todo esté demasiado encadenado también me parece limitar a veces las posibilidades del personaje y del texto, ¿no? O en esto que decías vos recién de ponerse en el lugar del otro, como que nunca te vas a poder poner 100% en el otro porque es un otro justamente. Las acciones de nuestros seres queridos y de las personas que más conocemos están llenos de actos opacos, Contradicciones, cosas raras. contradicciones, que además aceptamos, queremos, algunas nos perturban, otras no nos enternecen, pero están ahí, nosotros mismos estamos llenos de esas contradicciones. Es el misterio. Qué linda la escena esta de todo. Y ahora estoy en la cocina de la casa de Omarcito, escuchando cómo él escucha. Eso me mató, escuchando cómo él escucha. Escuchando cómo él escucha un partido de fútbol por la radio. Hace un rato le llevé un té. Hay algo apacible en todo esto, hay algo apacible en todo esto. Ahí lo quise mucho. Ahí lo quise mucho. En esa repetición de hay algo apacible en todo esto, hay algo apacible en todo esto, entendí que claramente él no apuntaba a lo humano, pero que podía llegar a apreciarlo. Eso, Claro, que puedes detectar ahí Sí, que hay sí. algo que en general le está vedado. sí, que le está completamente vedado y lo sabe, pero que lo pudo Como un poco de saborear. envidia. No, ahí no tomé la envidia. Yo la envidia la tomé cuando él está debajo de la cama y escucha a los chicos y siente el olor del miedo de los pibes, porque los pibes están perseguidos, están en una re mala, y los escucha coger porque es lo único que puede hacer, ve toda su animalidad y ahí para mí tiene envidia. Ahí como que comprende y dice, Esto podría estar bueno. por esto mueren. Claro, por esto vale la pena. Quizás valga la pena para ellos morir, no para él. Es que capaz que un poquito se quiere morir. O sea, como porque está como queriendo por momentos, por eso digo que cuando le empiezan a aparecer cositas distintas a su naturaleza, se asusta y se escapa. Porque empieza a entender o a cuestionarse esto, la parejita esta, qué les pasa, o a Omarcito, o al sol, qué le pasa a él con el sol, por qué vomita cosas sin olor, como que está buscando un límite, su límite. Lo está buscando y lo está documentando, pero ahí hay una pregunta que me parece que o sea, no en el último texto, pero nosotros deja de escribir. ¿Qué hacen todos esos 30 años hasta que vuelve a escribir?
escribe en el medio, no escribe. Es como que cuando realmente parece que se le está yendo las cosas de las manos, deja de escribir. Entonces, ahí hay algo como esto que decías recién de la vuelta a la madriguera. No sé cuántas veces podrá volver a la madriguera sin que en algún momento se quede y no lo haga, digamos. Claro. Nuestra naturaleza que está volcada hacia el cambio, ¿no? Claro, la repetición de algún momento se tiene que cortar. Básicamente porque nos vamos a morir, entonces sabemos que nada dura. Me acordaba de la vampira de Yusuke, que tiene una cosa fantástica que es retirarse. No sé si leyeron La Sed. Es una novela que tiene cosas muy buenas y cosas que no me gustan tanto, pero en un momento hay una vampira que decide no comer y se retira, que es quizás la forma más posible de la muerte, pero entra como en una latencia. Claro, no puede sí, morir, sí. pero entra. Inanición, no, claro. Sí, queda ahí. Quizás decida eso cada tanto. Ojalá pueda descansar. De trabajar sobre Deje de todo, trabajar. claro. Por favor. ¿A qué era más vampiro proletario, boludo? Según que en vez de un Omarcito, que es un pobre diablo, que se busca uno con plata y listo. Claro. ¿Por qué tiene que trabajar? Y Omarcito, qué personaje que te da, como que te abre muchas preguntas, como quién es, por qué está así, por qué no puede hablar, como qué le pasa, no sé. Porque uno puede hablar. No puede, no quiere. No, como que repite, como que no habla, como es que como tiene una persona frases que tiene- hechas. Sí. Y Yo, para Omarcito y para más de un personaje, siempre usé como base. Yo trabajé en una editorial y había una especie de cadete, pero era un cadete de 50 y pico, 60 años, que había trabajado en Entel casi toda su vida y después terminó en una galería de San Telmo, teniendo muchas revistas de automovilismo, cuando coleccionaba eso, y trabajaba, hacía estas changas de cadete. Y había escrito 2 libros, todas con mayúsculas, eran y mandaba cartas a Tinelli y a Banco Nacional, sobre todo cuando alguien hacía algo en contra del automovilismo, pero se enojaba muchísimo. Y después tenía ideas sobre el mundo, o sea, todavía está, y tiene una salud de roble, pero yo creo que porque tiene un discurso de roble, ¿no? Que está en su planeta. Te inspiraste en él, quizás en alguna medida. Claro, tomar un poco este tipo de personajes laterales, marginales, pero que tienen esa capacidad que parecen hechos de pura fibra, digamos así. Sí, que se refugian, que los vemos inútiles, pero que en realidad se refugian como en castillos de estructuras y de importancia que son inalterables. Que como están tan fuera, no hay manera de romperlos. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Yo tenía un poco de dudas con esta frase, igual me encantó, la de un ángel muerto puede oler tan mal como un hombre muerto, porque me pasó que cada vez que la leía, como que me reenganchaba y la empezaba a releer, como que leía solo esa parte, pero nunca podía terminar de cerrar la idea de lo que me significaba con el libro. Sí, en realidad, tanto ese como el otro son. Alguna vez escribí poesía y creo que lo único que sobrevivieron fueron esos 2 momentos. Y bueno, no me arriesgaría a interpretarlo de manera necesariamente literal, pero ahí está la cuestión sobre la muerte, que él puede pensar, un ángel muerto puede leer tan mal como un hombre muerto, pero los ángeles mueren. ¿Qué es la muerte? ¿Qué se está poniendo en juego ahí? Como el otro que no me acuerdo exactamente cómo es, pero habla de la perplejidad. Y que es un estado que a mí particularmente me... La perplejidad es una estrella muerta. Eso. Y hay esta idea de
la perplejidad es algo que brilla, pero que hay algo que ya no está ahí, ¿no? Y cuando estamos en ese estado es un poco eso. Y cuando aparece el sentido, la perplejidad desaparece. Claro. Es un instante casi mágico, pero que me parece que tiene que ver un poco con su condición de existencia y la perplejidad frente a eso, ¿no? Y utilizando referencias, hay otras cosas que se escribe, bueno, está todo lo que escribe en los diarios, pero él ni siquiera se acuerda de dónde salen esas frases. Sí, que escribió alguna vez en las paredes y Sí. quedaron ahí en la cueva. Sí, sí. ¿Pero te perturbaba decir esa frase? ¿Cómo? No, si te perturbaba, digo, la frase. No, es que me gustó mucho porque Ah. me pareció muy curioso como mezclar algo así como un ángel, como medio místico, medio algo así como tan crístico, como muy de arriba, con el hombre muerto. Y me llevaba mucho como a pensar al vampiro investigando la muerte, como que era él pensándola y repensándola, diciendo, bueno, al final todos son esto, pero yo no soy parte de eso, como sentirse muy alejado de hasta un ángel. Está bien, sí, bueno, sí, hay algo de eso. Y me acabo de acordar que yo no sé si la defendería hasta demasiado, pero sí, no sé si vieron Misa de Medianoche. Sí, yo la defiendo. Yo la defiendo. Tiene cierto punto, sus cosas, por supuesto. pero es una serie de Netflix. Voy a spoilear un poco, pero. ¿Spoileo? Sí. Sí. Es un cura que es muy joven en una isla. Hay muchos personajes, pasan cosas raras. El cura está muy joven. En realidad, el cura es un cura viejo que se fue a Jerusalén en un momento así de viaje de excursión. Se metió en unas catacumbas y se encontró con un vampiro y él creyó que estaba viendo un ángel. Entonces, lo que él cree es que lo que le hizo, o sea, en ningún momento lo piensa desde el mal, sino que vuelve a la isla rejuvenecido, convertido en vampiro, y de alguna manera quiere convertir a su congregación. Y Con el mensaje del ángel, bueno. Pero vos cuando aparece, o sea, lo ves a este ser con alas, esta criatura, podría ser un ángel, ¿no? Pero no, es un vampiro. Bueno, Ricardo, muchísimas gracias por haber estado y por haber participado en los libros, porque si no hubiera tenido Ricardo